Patologías de las funciones ejecutivas: corteza orbitofrontal, corteza dorsolateral y corteza ventromedial. Un saludo para todos, mucho gusto, me presento, mi nombre es Brandon Salazar Morales y para iniciar este grandioso tema vamos a hablar de la corteza orbitofrontal. Y la corteza orbitofrontal, como su nombre lo indica, se encuentra topográficamente muy cerca de las órbitas de nuestros ojos. Piensen en ella como una región del cerebro que está tocando la parte superior de las cavidades oculares, como lo podemos evidenciar en la imagen que se muestra. Esta ubicación es clave, pero más importante aún son sus vastas conexiones y funciones, ya que esta región es parte de la corteza prefrontal, una de las áreas más evolucionadas de nuestro cerebro, responsable de muchas de nuestras funciones cognitivas superiores. Es así que, en cuanto a la ubicación y conexiones, la corteza orbitofrontal recibe proyecciones del núcleo medial del tálamo, pero lo que realmente la hace única es que, a diferencia de otras zonas de la corteza prefrontal, es la mayor región polimodal. Esto significa que recibe información sensorial primaria de las 5 modalidades sensoriales: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Es la única área de toda la corteza cerebral que integra absolutamente todas estas modalidades. Además, esta posee conexiones recíprocas extensas con estructuras vitales, como lo es la amígdala, que es fundamental para el procesamiento emocional, el hipotálamo, involucrado en funciones vitales y respuestas emocionales, el hipocampo, que es crucial para la memoria, el cuerpo estriado, que se encuentra relacionado con el control motor y la recompensa, la sustancia gris periacueductal, que implica digamos que, bueno, más que implica, está implicada en lo que es el dolor y las respuestas defensivas. Asimismo, encontramos la ínsula, que es importante para la conciencia interoceptiva y las emociones, los pedúnculos cerebrales y además, pues digamos que tenemos otras zonas de la corteza prefrontal, como lo es la corteza cingulada ventromedial y la dorsolateral, que las veremos más adelante, siendo estas unas conexiones con el sistema límbico, ¿cierto? La amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, y que resultan fundamentales para entender este rol principal. Asimismo, encontramos las funciones principales, y es que la corteza orbitofrontal juega un papel crucial en la modulación del control social y el procesamiento emocional. Sus funciones más destacadas incluyen el modular respuestas emocionales, que nos permiten sí regular cómo experimentamos y expresamos nuestras emociones, controlar las conductas socialmente adaptadas, que esto nos ayuda a adecuar nuestro comportamiento al contexto. Por ejemplo, el hecho de no gritar en una iglesia o no reír en un velorio. Regular la expresión emocional, que nos permite inhibir impulsos como el hecho de golpear a alguien cuando estamos enojados. Inhibir impulsos, que pues nos ayuda a resistir esta gratificación inmediata en favor de metas a largo plazo. Un ejemplo, digamos, a este punto es el estudiar para un examen en lugar de salir de fiesta, ¿cierto? Sabiendo que de por sí el beneficio a largo plazo de aprobar este examen pues es mayor que el de salir de fiesta. Y evaluar las consecuencias de las acciones, que de por sí nos permite prever el daño o las repercusiones de nuestras decisiones, tanto para nosotros mismos como para los demás. En resumen, a este punto de las funciones principales, podemos decir que de por sí la corteza orbitofrontal es nuestra brújula social y emocional, ¿cierto? Ya que nos permite navegar en el mundo, interactuar de por sí de una manera adaptada y consciente, pues de las implicaciones de nuestras acciones. Ahora, las causas de las lesiones en la corteza orbitofrontal. Y las lesiones que dan lugar al síndrome orbitofrontal y otras disfunciones que pueden ser provocadas, digamos que por diversas causas, ¿no? En primera instancia tenemos esos traumatismos cráneoencefálicos, que son una causa común, pues ya que la posición de lo que es la corteza orbitofrontal la hace vulnerable a daños por impacto directo o por el movimiento del cerebro dentro del cráneo,
¿cierto? Además tenemos las laceraciones, que resultan siendo lesiones abiertas que causan ese daño directo a lo que es el tejido cerebral. La presencia de tumores cerebrales y el crecimiento anormal de estos pues puede comprimir o invadir lo que es el tejido de la corteza orbitofrontal. Las infecciones, y es que encontramos infecciones como la encefalitis y otras, digamos que infecciones que resultan afectando el cerebro y pueden dañar esta área. Y asimismo encontramos algunos incidentes cerebrovasculares, como lo es obstrucciones, que vendrían siendo como estos, digamos que hemorragias, ¿cierto? Que privan de oxígeno a esta región o terminan causando algún tipo de daño por la misma presión que se genera. Finalmente encontramos las lesiones y patologías. Y es que cuando esta corteza sufre una lesión, podemos observar un conjunto de síntomas conocidos como el síndrome orbitofrontal, que a veces también es llamado como pseudopsicopatía. Para esto, pues imaginen que todas estas funciones que acabamos de mencionar, que acabamos de describir, dejan de operar correctamente, ¿cierto? ¿Qué sucedería? Y nos encontraríamos de por sí con un individuo desinhibido, tanto conductual como emocionalmente. Y esto se puede manifestar de diferentes maneras. En primera instancia, la falta de filtro de la conducta, y es que estas personas actúan sin considerar las normas sociales o las consecuencias. Además, se presenta una desregulación emocional, y es que puede pasar rápidamente de la euforia, ¿cierto?, a la irritabilidad, o del enojo extremo, digamos que sin control. Entonces, esta desregulación emocional en todo momento. Asimismo, encontramos la impulsividad y dificultad para, digamos que, demorar esta gratificación. Y es que si desean algo, lo hacen en el momento, ¿cierto? Sin importar esas repercusiones sociales o legales. Esto es lo que da, digamos que, esa similitud con lo que es la psicopatía, aunque digamos que la diferencia es que en esta alteración es producto de por sí de un daño cerebral. Por otro lado, tenemos la dificultad para evaluar las consecuencias, y acá encontramos que estas personas no se preocupan en sí por el impacto de sus acciones, por el impacto de sus actos en los demás o también en su propio futuro. Y además encontramos digamos que esos frecuentes conflictos sociales, y debido a esta falta de consideración por los otros, la impulsividad y digamos que esta desinhibición, pues suelen tener estos problemas en sus relaciones personales. Un punto importante a recordar es que incluso sin una lesión franca, las personas pueden tener diferencias individuales en cómo funciona esta corteza orbitofrontal en cada quien, ¿no? Algunas naturalmente son más desinhibidas o les cuesta más controlar sus impulsos, mientras que otras son un poco más cautelosas. Asimismo, encontramos estas otras patologías o digamos que condiciones asociadas a esta temática. Y es que aunque el síndrome orbitofrontal es el más específico, la disfunción de por sí de la corteza orbitofrontal también se ha implicado en otras condiciones, pues dada su vasta red de conexiones y su rol en las funciones cognitivas y emocionales complejas. Y frente a esto encontramos pues los trastornos neurodegenerativos, que resultan siendo enfermedades como la demencia frontotemporal, especialmente en la variante conductual, que tienen una afectación significativa de esta corteza. Y asimismo, pues lo que explica lo que serían los cambios de personalidad y el comportamiento que se observa. Tenemos los trastornos psiquiátricos, y es que se ha investigado un papel en lo que son las condiciones como lo que es el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo, donde esta disfunción en los circuitos que involucran la orbitofrontal pues podrían contribuir a la rigidez del pensamiento y las compulsiones. Además, pues se ha relacionado con ciertos aspectos de la esquizofrenia y el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, especialmente en la desregulación impulsiva. Y finalmente las adicciones, y es que como mencionábamos, la desinhibición y la búsqueda de la gratificación inmediata pues son características centrales de estas adicciones, ¿no? Y la corteza orbitofrontal pues juega un papel crucial en estos procesos. Un ejemplo a resaltar
para las lesiones y en las patologías de esta lesión orbitofrontal vendría siendo el caso de Phineas Gage, ¿cierto? Que sufre un impacto en la corteza orbitofrontal. Y este sin duda es uno de los más famosos y estudiados en la historia de lo que es la neurociencia y como les mencionaba, sirve como un vívido ejemplo de cómo el daño cerebral puede alterar drásticamente la personalidad y la conducta social. Básicamente, el caso de Phineas Gage, este era un capataz de ferrocarriles en los Estados Unidos que mientras trabajaba en la construcción pues sufre un accidente en el que una barra de hierro atraviesa su pómulo, ¿cierto? Su pómulo izquierdo y esta barra sale por la parte superior de su cabeza y así pues daña de forma severa lo que es la corteza prefrontal, ventromedial y orbitofrontal, ya que digamos que atraviesa, como les mencionaba, el pómulo hacia arriba, como lo vemos en la imagen. Pues digamos que milagrosamente Gage sobrevivió, pero digamos que dentro de esas consecuencias que encontramos es que a pesar de esta lesión, pues recupera sus capacidades motoras y cognitivas, pero dentro de las consecuencias, vemos un cambio drástico en lo que es la personalidad de Gage, ya que antes era un hombre más, digamos que prudente, respetable, y se convirtió en alguien impulsivo, hubo esa desinhibición social, ¿cierto? Y entonces perdió como ese filtro social, la incapacidad para planificar su futuro, la irresponsabilidad y la falta de juicio como tal, ya que mostraba, digamos que esa incapacidad para tomar decisiones sensatas, esa, digamos que de afectación emocional también, esa desregulación emocional, siendo así pues un caso que nos representa lo que vendrían siendo las patologías y las lesiones en esta corteza orbitofrontal. Ahora estudiaremos la corteza dorsolateral. La corteza dorsolateral se localiza en la parte superior y lateral del lóbulo frontal. La corteza dorsolateral prefrontal es una de las regiones más relevantes para el funcionamiento ejecutivo. Su implicación abarca procesos como la memoria de trabajo, la planificación, la organización de la conducta y la toma de decisiones. La corteza dorsolateral se localiza en la parte superior y lateral del lóbulo frontal, principalmente en las áreas de Brodmann 9 y 46. Esta zona se conecta ampliamente con otras regiones del cerebro como el tálamo, ganglios basales y estructuras parietales y límbicas. Las lesiones en esta área suelen producir un cuadro conocido como síndrome disejecutivo dorsolateral. Este síndrome se manifiesta con dificultades para mantener la atención, resolver los problemas, planear acciones y mantener metas a largo plazo. Las lesiones dorsolaterales producen alteraciones importantes en la programación y ejecución de la conducta voluntaria, como nos lo menciona Ardila y Rosselli 2007 en la página 211. Estas alteraciones no afectan directamente la emoción o el impulso, como ocurre con otras regiones frontales, sino más bien el control consciente y organizado del pensamiento y la acción. Estos trastornos asociados son alteraciones en la corteza dorsolateral y se han relacionado con varios trastornos neurológicos y psiquiátricos, entre ellos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, la esquizofrenia, la demencia frontotemporal, las lesiones por traumatismo craneoencefálico frontal, accidentes cerebrovasculares frontales. Por ejemplo, una persona con daño en la corteza dorsolateral puede parecer desorganizada, con dificultades para establecer prioridades o seguir instrucciones secuenciales. Además, puede mostrar rigidez cognitiva, es decir, incapacidad para cambiar de estrategia cuando una no funciona. La corteza ventromedial. Según Diego Redolar Blázquez González Periáñez,
2013, página 258, se encuentra ubicada en la parte inferior de la corteza prefrontal y se conecta con la amígdala, con el lóbulo temporal, con el sistema olfatorio y con el tálamo dorsomedial. La corteza ventromedial cumple una función fundamental como en la toma de decisiones, en la regulación emocional, social, en la empatía y la moralidad, en el procesamiento de recompensas y castigo o en cómo el cerebro evalúa y reacciona a los diferentes estímulos en función de su valor y significado. Bueno, ahora, en relación con las patologías de la corteza ventromedial, aquí puede causar cambios de comportamiento como la impulsibilidad, cambios de comportamiento antisocial grave, puede tomar decisiones inadecuadas tanto en la vida personal y social. Estas personas no parecen medir las consecuencias, es como si actuaran sin pensar. Puede presentar también trastornos de estado de ánimo, ansiedad, dificultad para conectar con sus experiencias relacionadas con las asociaciones afectivas. Esta puede producir una afectación en la memoria emocional. Pero se identificó también que pueden conservar su capacidad intelectual, así como el lenguaje y la atención. En definitiva, la corteza ventromedial tiene un papel primordial dentro del sistema neuronal implicada en las situaciones sociales, en la integración de información emocional, cognitiva y perceptiva en la toma de decisiones y en el control emocional. Es de la información, muchas gracias y pues a continuación presentamos las referencias bibliográficas.